¿Queréis poner un ventilador de estos de palas retráctiles que se le puede cambiar la luz? Este es vuestro vídeo. Abajo en la descripción del vídeo tenéis exactamente este modelo. Nosotros vamos a cambiar este ventilador que veis aquí por el que habéis visto anteriormente en el vídeo. Pero si no tenéis un ventilador y en vuestro caso tenéis lo que viene siendo la típica luz de techo normal y corriente, se hace de la misma manera, ¿vale? Arriba en el techo os tienen que salir dos cables. Vamos a desmontar el ventilador. Para ello, pues bueno, simplemente hay que quitar todos los tornillos que vienen alrededor, sobre todo el embellecedor, y posteriormente ir quitando cables. Vamos a quitar los tornillos, aflojando tornillos de todos los lados y quitar la luz o el ventilador que tengáis. He quitado la lámpara a nuestro ventilador, ¿vale? Nos vamos a encontrar que del techo salen dos cables, uno negro y uno azul, el neutro y el fase. En este caso, si os fijáis, incluso están los colores cambiados. Donde está el azul, que tendría que ir el azul, digamos el neutro, donde tendría que ir el neutro, y el fase al revés. Esto normalmente en este caso lo habrán hecho para invertir, digamos, el giro de las aguas. Siempre trabajamos con la luz quitada, pero en este caso si el interruptor está quitado y nos aseguramos que nadie lo toque, pues no va a haber problema de que llegue aquí luz aunque esté la luz en la casa. No obstante, por seguridad, si queréis, pues quitar la luz de la casa entera y ya está. Quitaríamos estos dos tornillos, dejaríamos estos dos cables libres y quitaremos estos tornillos de aquí. Bueno, ¿cómo saber si tiene todavía luz sin pegarnos un corrientazo? Bueno, simplemente, ¿vale? Con este tornillo que se llama buscapolo, ¿vale? Poniendo el dedito aquí, buscaríamos aquí y se encendería aquí, aquí se encendería una bombillita. Luego también fijaros, muy importante, que el cable, el del techo, va en esa dirección, es decir, va hacia el interruptor, ¿de acuerdo? El interruptor que está ahí. Vale, vamos a ponerle 4 tornillos, ya sabéis, lo intentaremos hacer por aquí para no pisar ningún cable. Si tenéis un detector de, digamos, de tubería o detector de cable eléctrico, pues mejor, pero bueno, ya digo yo que irá por aquí, entonces pues bueno, por este lado, por esta área podemos trabajar. Bueno, le acabo de dar la luz y ya veréis ahora cómo en este caso se enciende, como he dicho, en el cable negro, ¿vale? Pues hay que cortar la luz para seguridad y trabajar, porque si no nos va a pegar un viaje que no veis. Ahora aquí veis ya pues, todas las características que tiene y demás, según, ¿vale? Según el consumo es G, según la Unión Europea, ¿de acuerdo? Luego si vemos otro es A, así que bueno, no sabemos qué hacerle caso. A mí me gusta trabajar con las cosas fuera, así que vamos a abrir la caja y vamos a ponerlo todo encima de la mesa. Esto es lo que viene en el interior de la caja. Ventilador, los embellecedores, el soporte del techo, ¿vale? Esto es lo primero que colocaremos. Las instrucciones, que bueno, si veis este vídeo no os va a hacer falta, pero bueno, viene simplemente, os lo hago aquí un zoom por si queréis leerlo y demás, cómo funciona el mando y demás, lógico, ¿vale? Y lo importante que viene aquí es que cuando vayamos a poner este receptor de antena y el controlador, digamos, de la velocidad de los ventiladores y demás, aquí te dice que el cable blanco es el neutro, es decir, el cable blanco es el cable azul y hay que conectarlo con el azul y que no se puede invertir. Aquí viene un diagrama de instalación de cómo ponerlo en un techo, que en este caso vamos a ponerlo así. Esto sería si lo pusiésemos en un techo falso, para que no lo pongamos en las cayolas directamente, y esto en un techo de madera, que en vez de ir con taco irá con tornillos de madera. Según vuestra casa, pues bueno, lo vamos a hacer nosotros así, que es la mayoría de casas de aquí. Os voy a dejar aquí el código QR, este que viene aquí, unos tacos de acero del 8. Yo creo que pesa 5 kilos, 5 y algo el ventilador, no creo que haga falta. Vamos a colocar primero el soporte y luego podéis elegir entre estos dos, digamos, estos dos tubos. Si lo queréis más largo o lo queréis más corto, dependiendo del techo. Si es muy alto vuestra casa, podéis poner el largo, y si es muy corto, pues podéis poner si es más chico, podéis poner corto, el que queráis, ¿vale? Lo único que tendréis que quitar esto y ponerlo aquí, y esto y ponerlo aquí. Simplemente es cambiar, quitar tornillo y sustituir aquí. Y viene el mandito a distancia, y como ya he dicho, el receptor y el que gestiona la corriente. 4 boquetes y meter los 4 tornillos que vienen. Yo creo que con cualquier 4 tacos del 8 normales, no hace falta que sean de aceros como los que vienen, no se va a caer el ventilador. Ya hemos señalado donde vamos a hacer los 3 boquetes, finalmente vamos a aprovechar solamente uno y los otros los vamos a hacer. Vamos a usar una broca, ¿vale? Con este invento, bueno, estaréis harto de verlo por internet, que es un invento para que, digamos, el polvo no caiga directamente en la cara, o en este caso en el suelo también, y caiga directamente aquí en el plástico. Ya están hechos los 4 boquetes. Si alguno os cuesta de hacer, primero meterle una broca del 5, luego del 6 y ir subiendo.
Y si no, pues bueno, con 3 tacos de acero de estos que vienen, suficiente para aguantar todo el peso, ¿eh? Bien, vamos a meter ahora los tacos. Para ello desenroscaremos las tuercas, las arandelas y solamente meteremos esta parte del taco. Y dejaremos lo que viene siendo la cabeza esta libre. ¿Vale? Así. Vamos a meter esto nada más. Pues una vez que pongamos la plancha de acero aquí, esta plancha de acero, ya pondremos ahí la tuerca. Creo que es una llave del 10. Vamos colocando, como veis aquí, ¿vale? Los tornillos que vienen de acero. Pero bueno, ya que vienen, vamos a ponerlos, ¿vale? Vamos poniéndolo así, muy sencillo. Quitáis la tuerca, el tornillo, lo metéis por aquí, la arandela de fuerza y la tuerca. Ya hemos puesto los tornillos, ¿vale? Si os fijáis, algunos, bueno, pues está un poco doblado, no pasa nada. Y algunos tienen el espárrago más largo que otros, ¿vale? Aquí es que ha cogido bastante fuerza nada más va a empezar. Y aquí también, aquí ha cogido, ha tardado más en coger, por eso está el espárrago este más largo. Primero va este, el chiquitito, que es el embellecedor. Metemos los cables por aquí y el embellecedor. Luego, pues bueno, este tornillo se va a usar para, digamos, el tubo largo. Luego va este, misma película, lo metemos así. Y luego el tubo hacia arriba. Esto va lo que agarra en el techo, en lo negro que hemos visto en los 4 tornillos. Y esto va abajo. Entonces quitaremos el pasador este. Y hay que meter, por supuesto, esto por aquí. Intentar que salga bien. Por eso va así. ¿Vale? Para que el embellecedor sujete. Levantamos, aflojamos este tornillo, que es un tornillo, digamos, de seguridad. ¿Vale? Lo dejamos a ras para que pueda pasar la tubería. Y este tornillo igual. Metemos tubo blanco. Y ahora metemos el vástago. ¿Vale? En este caso lo meteremos de este lado a este lado. Da un poquito igual. Esto tiene un poquito de triquiñuela porque además los cablecillos molestan. Una vez pasado ya le ponemos aquí el seguro y apretaremos estos tornillos por seguridad. Ya digo, no es difícil, es un poquito entretenido. Ya veis que está aquí ya colocado, cada color como he dicho anteriormente, y está puesto esto aquí, ¿vale? Que esto cae tal cual, ¿vale? Esto va a caer aquí y tiene unas líneas, que podéis ver ahí, unas líneas. ¿Vale? Esto cae hasta que clac, ¿vale? Si lo ponéis así está mal puesto, tenéis que girarlo un poco hasta que caiga. Esto, ¿vale? Lo metemos por aquí, ¿vale? Me harán falta las 2 manos y conectamos estos 2 cables. Ya están conectados, ya simplemente sería cortamos los cables y metemos esto aquí con estos 2 tornillos que vienen aquí, que ahora los mostraré. Si se quedase algo aquí, como este posiblemente se quede, lo rellenamos con, ¿vale? Aquaplast un poquito, pero primero rellenaría yo con cemento para que fuese más duro, luego ya el Aquaplast. Prueba de fuego, funciona perfectamente. Dejamos este tornillo fuera y este de aquí. Para ahora, cuando metamos el embellecedor, ¿vale? Que salgan por ahí, giramos y ya apretamos un poquito. Todo el boquete, ya lo hemos tapado con un poquito de masilla. Ahora vamos a probar a ver cómo va este ventilador. El interruptor, como podéis ver, ¿vale? Se enciende, tiene luz, ¿vale? Si le damos una vez rápido y no dejamos pasar un minuto, se pone luz blanca, le damos otra vez y luz amarilla, la que queráis. Luego desde el mando podéis, cambiar también los colores y la intensidad. Lo malo de que se te pierda el mando, pues que no tienes ventilador. Le das al 1, empieza a funcionar las aspas. Y lo bueno, pues bueno, lo podéis encontrar en AliExpress, que también lo dejaré en la descripción del vídeo. Por si deseáis, bueno, pues os ha perdido el mando y queréis otro mando más para tenerlo de repuesto. Abajo en la descripción del vídeo dejaré el enlace de este producto si lo queréis. Dejaré también el enlace del mando. Espero que os haya gustado este vídeo tutorial de cómo instalar vuestro propio ventilador en casa. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego.